Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos. Muchas gracias por estar ahí. Para los que no me conocen, mi nombre es Manfred Hahn, soy socio del estudio MVP y me acompaña mi socia Martina Caunedo a cargo del Departamento de Impuestos. Bueno, en la charla de hoy tenemos a dos especialistas de invitados, a Leandro Cuccioli, ex titular de la FIP, y a Jimena de la Torre. Antes de presentarlos a ellos, quiero especialmente agradecerles a la agencia Tutrup, a Juan Nardelli, que nos ayudó en la organización de este evento. Esta es la primera de las charlas que hemos denominado MVP Talks y que esperamos sean muchas a futuro. Hoy vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de las medidas adoptadas por el gobierno nacional en estos tiempos de coronavirus. Somos muchos, vamos a esperar un ratito más. Hay varios amigos conectados, varios colegas. Ahí lo veo a Roberto Hartenek. Hola Roberto, ¿cómo estás? Lucrecia, también de Ripio. Hola, Lucrecia. ¿Quién más está por allí? Sabrina Posiero, de cesocio.com. Hola Sabri, ¿cómo estás? Gustazo que nos acompañes. Bueno, a ver quién más está. Si les parece, vamos a esperar unos minutitos más para que se sumen. Ya somos un montón, pero esperamos unos minutitos más para que ya se sume el resto. Recién vamos 2 minutos pasadas las 4. Mientras tanto le contamos, perdón, Marti. Sí. Mientras tanto le contamos cuál va a ser un poco la dinámica de la charla. Vamos a discutir de distintos temas con Leandro y con Jimena. Ustedes van a poder participar. Nosotros en la última semana habilitamos una casilla de correo para que nos envíen sus consultas. Hemos recibido varias preguntas que seguramente van a ser parte de la charla de hoy. Pero si tienen preguntas a lo largo de la charla, las pueden enviar. Si se fijan en la parte inferior de la pantalla, abajo de donde me están viendo, hay un sector para preguntas. Pueden enviarlas allí y en el devenir de la conversación la vamos a ir evacuando. Bueno, ya somos bastantes más. ¿Te parece, Marti, que arrancamos? Vale, fantástico. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos los que nos acompañan, particularmente a Leandro y a Jimena. Nos encanta tenerlos acá, poder conversar con ustedes, que tuvieron la oportunidad, tienen la oportunidad de estar del otro lado del mostrador, como se suele decir, los que nos dedicamos a impuestos o a la profesión en general. Siempre solemos tener un sesgo, aunque sea involuntario, pero siempre viendo las cosas a favor de nuestros clientes o a favor de los particulares. Entonces está buenísimo poder conversar con gente que conoce, con gente que además tiene capacidad técnica, para tener una conversación interesante de cómo se ven las cosas del otro lado, de cómo se ven las cosas para quienes tienen la responsabilidad de recaudar o de diseñar los impuestos que después como sociedad tenemos que afrontar. Así que súper agradecidos de que se tomen este rato para estar con nosotros y para conversar también con el público que hoy nos acompaña. Bueno, hago una breve presentación de Leandro y de Jimena. Asumo que muchos los conocen, pero bueno, a modo introductorio les cuento que Leandro es ingeniero industrial egresado del ITBA con un MBA en Stanford. En el ámbito privado comenzó su carrera trabajando en Londres, asesorando clientes privados y estatales en Latinoamérica en distintos sectores. Trabajó también para la British Petroleum, al mando del área de energía eólica en China. También formó parte del departamento de Private Equity de Capital Group en las oficinas de Londres, invirtiendo y dirigiendo compañías ubicadas en países de Latinoamérica. En 2015, con el cambio de gobierno, vuelve Leandro a Buenos Aires para formar parte en un primer momento de la jefatura de gabinete, luego del Ministerio de Finanzas, y finalmente ser designado administrador federal de la FIP en abril de 2018, cargo en el que permaneció hasta diciembre del 19.
Un dato no menor es que es hincha de Ferro, al que le interese el dato. Y bueno, bienvenido Leandro y muchas gracias por estar ahí. Leandro, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Disculpen, estaba con problemas de conexión. Acá estoy. ¿Se escucha bien? Perfecto, Leandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpas que no podía acceder. Por favor. Bueno, y también nos acompaña Jimena de la Torre. Jimena es colega, es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Tributario, trabajó en importantes estudios jurídicos de nuestra ciudad, brindando asesoramiento fiscal impositivo. En el sector público trabajó en la Unidad de Información Financiera y en la FIP. En este último organismo fue designada en abril de 2018 como subdirectora general de Coordinación Técnica Institucional, cargo que ocupó también hasta diciembre de 2019. Actualmente jefa del despacho del bloque PRO en el Congreso, por lo que su participación será relevante y aprovecharemos, la vamos a aprovechar especialmente para discutir sobre los proyectos de ley en curso en el Congreso. Así que muchas gracias, Jimena, por estar. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, estoy segura que va a ser una charla súper interesante. Buenísimo. Bueno, ya si les parece, son las 4:07. Vamos a arrancar por el primer tema que planteamos en el temario para esta charla, que son las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en este marco de crisis sanitaria y económica. Bueno, nosotros advertimos, por un lado, que el paquete de medidas de protección de la economía dictado por el Gobierno Nacional tiene un enfoque, por así decirlo, asistencialista, en los que se destacan el ingreso familiar de emergencia, el IFE para sectores informales y desocupados, préstamos para monotributistas, refuerzos de asistencia social a través de la tarjeta alimentaria y particularmente el ATP, el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, destinado a las empresas que atraviesan la crisis. Lo que les quería consultar y charlar con ustedes, por un lado, en materia económica, cómo evalúan estas medidas, cómo las analizan considerando las medidas adoptadas por otros países de la región u otros países emergentes como el nuestro, y en materia impositiva en particular, y en este contexto de pandemia, ¿cuál habría sido la mirada de la FIP de continuar la gestión Cambiemos en el gobierno? ¿Qué medidas habrían implementado? Los escucho. Después, cualquier cosa, Jimé, si querés agregar, nos vamos cambiando. A ver, me parece que lo primero que yo miro es que estamos frente a un shock de oferta y demanda inusitado, digamos, ¿no? Cualquier crisis que hayamos recorrido en el pasado es distinta que esta. Y hay cosas como, si uno mira la crisis nuestra del 2001 y 2002, en la cual después del 2002 muchas industrias tuvieron grandes problemas, había otros sectores que traccionaron mucho en ese momento. Por ejemplo, cuando se devaluó mucho la moneda, el turismo, por ejemplo, en 2002 y 2003 fue muy importante. Esta es la primera vez, no solo para la Argentina, sino para el mundo, en que el mundo decide apagarse, por así decirlo. Voluntariamente apaga su economía. Entonces, frente a eso, la forma en que yo lo miro es en tres ejes. Uno es la emergencia, que vos bien hablabas de la asistencia de corto plazo. Y después, pensando en el día después, la reactivación y lo que viene después del día después. Y ahora voy a hablar un poco de eso, de qué quiero decir con eso. En el tema de la asistencia, el gobierno ha hecho durante estos últimos meses distintas medidas que, medida más, medida menos, creo que son las medidas que, digamos, nosotros también hubiésemos tomado. Sinceramente, cuando uno ve, no sé, que se suspendieron los embargos para las pymes o se postergan fechas desde el punto de vista de los vencimientos
o se extiende la feria fiscal. Son todas medidas de alivio para tratar de que este shock de oferta de alguna manera pueda ser sobrellevado. Así que desde ese punto de vista uno le puede agregar alguna cosa, pero cuando uno mira lo que han hecho otros países, yo diría que los países en el mundo se están dividiendo mucho entre aquellos que tienen la capacidad por fiscal y aparte la capacidad de sus entidades monetarias y su estructura institucional de poner arriba de la mesa paquetes del 15-20% del producto, como Estados Unidos, el Reino Unido, que terminan mandándole un cheque a parte de la población para que pueda seguir subsistiendo, o en el caso del Reino Unido, le pagan el 80% de los últimos 3 meses, por medio de los últimos 3 meses de ganancias a empleados y autónomos durante un periodo, hasta junio, por ahí lo posterguen. Están esos países que tienen una gran capacidad y después el resto de los países que no tienen esa capacidad, no tienen la posibilidad de volcar esa cantidad de recursos, y ahí arriba lo que se va a hacer. Y ahí yo les diría que Argentina ha sido muy activa, y creo que en la parte asistencial, donde lo único que importa es el flujo de fondos, porque uno se queda sin flujo de fondos, le dejan entrar los fondos. En ese caso diría que está bastante bien estructurado. Lo que creo que no se ha dado en esta etapa, y tal vez se dé, pero claramente es la parte que está faltando, es, uno, la parte de la reactivación. Y cuando hablamos de reactivación, convengamos que la economía ya venía en una situación muy complicada, con lo cual reactivarse al nivel anterior tampoco es una solución, digamos, porque nos faltaría muchísimo. Y después lo que es el crecimiento. Yo creo que ahí son las partes en donde hoy no está el discurso y tampoco la discusión. Jimena va a hablar de algunos proyectos que están dando vueltas y ojalá puedan impulsarse, pero yo veo esa discusión bastante fuera de la esfera pública. Lo que más a mí me preocupa, es que los mercados emergentes, olvidémonos de Argentina por un segundo, los mercados emergentes para los próximos años tienen una situación muy compleja, porque nosotros estábamos en un mundo con tasas muy bajas, con mucha liquidez, y esa liquidez en parte se estaba volcando a mercados emergentes para tratar de capturar retorno. Y esa política continúa, los bancos centrales han ido a fondo con lo que tenían, no les quedaba mucho, sinceramente, pero ahora aparecen en los mercados centrales oportunidades de inversión que no existían y no van a existir en una generación. Hoy hay la capacidad de poner a trabajar plata en proyectos en Estados Unidos, en Europa Occidental, en industrias que estaban muy maduras, con crecimientos muy bajos, y de repente esos jugadores distrés, y hoy hay muy buenas oportunidades de inversión en euros o en dólares, por así decirlo, o en libras, con lo cual el caso para invertir en mercados emergentes, y no estoy hablando de inversión financiera de corto plazo, sino inversión genuina desde el punto de vista de la creación de empleo, es un caso más complicado. Y ahí es donde creo que los países empiezan a diferenciarse entre aquellos en los cuales se empiezan a notar medidas para atraer el capital, porque va a haber una guerra por el capital, sinceramente, y los países que no. Y los países que no tengan esa capacidad, y no estoy hablando de capital extranjero, estoy hablando del capital de los propios ciudadanos también, porque a veces hablamos de capital externo y el primer capital es el argentino. Los que no tengan esos tipos de medidas van a tener muchas más dificultades para crecer. Y creo que hoy ese es el debate que está faltando. ¿Qué hubiésemos hecho distinto nosotros? A ver, el fisco no legisla los impuestos. Yo me imaginé muchas veces estando estos días al frente de AFIP. Creo que sería el momento de impulsar una agenda muy ambiciosa de reforma de Argentina, porque creo que, sinceramente, las crisis como estas dan grandes oportunidades de plantear cosas que en el normal devenir de los días a veces es muy difícil. Estas crisis rompen muchos paradigmas y creo que es el momento ideal para repensar esos 15, 20 años que vienen.
por ahora no lo veo. Fundamentos de esto que ya hay que repensar, porque en cierta forma nosotros tuvimos por lo menos impositiva, una reforma impositiva grande que también tuvo cierta vuelta atrás, pero hubo un ejercicio, está bien que era un mundo distinto, era un contexto económico distinto y una proyección distinta porque el país estaba en una situación diferente y el mundo también estaba en una situación bastante diferente. Pero en este contexto, ¿cuáles crees que son los puntos más críticos que deberíamos repensar? A ver, en ese momento la reforma era una reforma que estaba encorsetada, digamos, ¿no? Saquemos todas las cosas de la reforma que fueron muy positivas y que creo que los vamos a terminar viendo a lo largo de los años, ¿no? No sé, en el tema BEPS, creo que la reforma nos dejó muy bien parados desde el punto de vista de la modernidad de nuestro marco regulatorio. La reforma tiene muchas cosas muy buenas desde de la estructura impositiva, o por lo menos el esqueleto impositivo de la Argentina, donde claramente en ese momento se quedó corta y donde no se quedó corta, lamentablemente después no se pudo seguir, es que el gobierno anterior estaba en una situación de una resolución del déficit fiscal heredado del 2015 a través de un método que se llamó el gradualismo, que políticamente en ese momento se pensó que era lo más lógico, y eso generaba un corsé para poder hacer cambios de fondo muy apretado. Y creo que hay una diferencia ahora porque sea como sea que termine la negociación de la deuda, si se llega a un acuerdo, creo que el gobierno central va a tener un poco más de aire para poder crecer, y para crecer va a necesitar hacer cambios más de fondo. Cuando uno mira dónde debería enfocarse, yo creo que el primer tema, sinceramente, si aún antes de cambiar alícuotas de impuestos, es cambiar el tema del capital de trabajo y el manejo del capital de trabajo en Argentina. Muchas empresas tienen dos problemas con los impuestos, sobre todo. Uno, la complejidad en la administración, el costo de cumplimiento. Y creo que ahí sí se podría hacer mucho. Nosotros lo tratamos de hacer integrándonos con Córdoba en el monotributo y esas cosas, pero arañamos la superficie. Hoy yo me acuerdo de estar con compañías grandes que en Argentina, que estaban en toda América Latina, y el Departamento de Impuestos de Argentina tenía 38 personas, el de Chile 6 y el de Colombia 20. Y eso es costo de cumplimiento, es los distintos niveles nacionales, provinciales y municipales. Entonces, creo que ahí hay un trabajo para hacer de simplificación, sinceramente. Aún antes de hablar de la carga impositiva. Primero, hagámoslo más fácil. Y segundo, el tema del capital de trabajo. En un entorno inflacionario, muchas veces la dinámica de los anticipos, la dinámica del fisco no pudiendo devolver ciertos saldos a favor porque no se pueden compensar, ya sean porque sean de origen técnico o son de libre disponibilidad, pero no se pueden cruzar con otras obligaciones, ese es uno de los grandes temas que tienen las firmas. Cuanto más chica la firma es, más importante yo diría que es el manejo del capital de trabajo que las tasas. Entonces, yo me enfocaría mucho ahí, y sin duda que después, y creo que es el otro gran capítulo, pensando en esta guerra del capital que estoy mencionando, creo que hay que entrar en el terreno de los incentivos. Incentivos, ya sea, digamos, en ciertos sectores que nos convenga desarrollar, un ejemplo muy claro con la ley del conocimiento y el efecto que eso tuvo, o también en regiones. Así que creo que yo me enfocaría por ahí, pero en el degradé de las cosas, empezando por lo que es más fácil, es sacarle costo de cumplimiento y mejorar el capital de trabajo a las empresas. Los colegas contadores que tienen demasiada carga de regímenes de información, cumplimiento, siempre se cuestiona por qué no hay cruce de información entre los organismos gubernamentales, entre Banco Central. Sabemos que hay algunas restricciones para esto, pero justamente vos mencionabas el flujo o el cumplimiento de los anticipos, que es un recurso que tiene el Estado para tener
fluidez de fondos a lo largo del año. Y nos preguntábamos hace un tiempo, ahora en este tiempo es el vencimiento anual de ganancias, cuánto realmente le significa al Estado Nacional la postergación de este vencimiento, siendo que en verdad ya tiene gran parte del impuesto recaudado y anticipado a lo largo del año, ¿no? Es cierto que está en un momento de crisis, de poca liquidez y de mucho gasto, que se está financiando principalmente por emisión, pero también es cierto que prorrogar o tener una postura tal vez un poco más amigable con quienes dan trabajo, no sé hasta cuánto, probablemente vos conozcas mejor los números, hasta cuánto le afectaba financieramente, porque gran parte del impuesto que tiene que cobrar hoy ya lo recaudó el año pasado. Sí, tenés razón. A ver, depende cuánto te afecta. A ver, yo tuve que manejar a FIP en un gobierno en que no le sobraba un peso, con lo cual es decir, cuando vos no tenés ningún tipo de capacidad de maniobra, como fue, te diría, a partir del 2018, el 2018 y el 2019, era muy difícil hacer el caso. Nos costaba mucho conseguir espacio fiscal para este tipo de medidas. Te doy un ejemplo. Nosotros en AFIP, en el mes de noviembre, sacamos la posibilidad de que para parte de las pymes las contribuciones de seguridad social se pudiesen netear con saldo de libre disponibilidad y políticamente dentro del gobierno costó muchísimo. Y no porque había mala voluntad, sino por el costo que tenía. Me acuerdo el año pasado, los números hoy no los tengo, la verdad que es difícil estando afuera. Una de las cosas que uno aprende estando adentro es lo poco que uno sabe estando afuera, ¿no? Entonces hoy soy muy cauto opinando sobre AFIP hoy. En su momento, para que te des una idea, cuando era el vencimiento de personas jurídicas en mayo del 2019, lo que recaudamos en ese momento era casi equivalente a un mes de IVA, y un mes de IVA era 1/3 de la recaudación, con lo cual era muy relevante. Obviamente son otras situaciones, pero en ese momento era muy difícil pensar en tener una postergación ahí porque era, como te digo, era un aumento de la recaudación en ese mes, creo que además ya estaba contemplada el contexto en en los el que estamos, presupuestos de nación para el año, así que tenías muy poca viendo flexibilidad. desde el lado del contribuyente, lo que se pide es un poco más de entendimiento, que el contexto a veces permite más o permite menos, ¿no? Que también lo entendemos todos. El otro punto que queríamos conversar con ustedes es la imposición o los impuestos patrimoniales que están creciendo tanto, que tomaron relevancia. La verdad que en el resto del mundo son los impuestos al patrimonio o a la riqueza, son impuestos que prácticamente no se usan, en general se reemplazan por un impuesto a las ganancias bien hecho. Entonces, ¿cuál era su visión sobre el incremento que hubo el año pasado, que fue muy contra el cierre del año, contra el momento clave para la aplicación de este impuesto, y los proyectos que hoy en día se están conversando que grabarían las grandes riquezas, ¿no? ¿Cuál es su visión de esto? Y también, ¿cuánto creen que puede significar esto para la recaudación? Si realmente es tan significativo como para afrontar el costo político y el costo de implementación, que a FIP le cuesta mucho recaudar cada peso que recauda. Y estos impuestos son difíciles también de implementar. Bueno, hola, ¿qué tal? Arranquemos entonces por impuesto a los altos patrimonios.
Después me gustaría hablar un poco sobre la necesidad de un plan de contención y un plan de reactivación que deberíamos enfrentar. Pero en cuanto al impuesto a los altos patrimonios, y me parece que está bueno porque es introductorio de alguna manera, tiene que ver con la forma en que plantea Leandro sobre cuál es la visión como país, ¿no? Si vamos a atraer al capital y vamos a poner el foco en competir en el mundo por el capital, o vamos a ir hacia tratar de cerrar la brecha fiscal que existe hoy en día a través de un aumento de la presión tributaria, ¿no? La verdad es que pareciera que esta segunda alternativa no es aconsejable para nada, ¿no? Yo creo que hoy en día, coincido con Leandro, se vienen diseñando herramientas en el mundo de ayuda fiscal donde está todo puesto, el foco está siempre puesto en el desarrollo de los capitales productivos, ¿no? Para justamente contribuir a una reactivación económica que hoy en día se hace muy difícil. Y ahí me da la sensación de que se está perdiendo foco, ¿no? En el Congreso se está tentando con la idea de una reforma judicial, aumentar la presión tributaria, aumentar los miembros de la Corte, que eso lo único que hace es aumentar el gasto público, ¿no? Esto último. Y sin embargo no se está pensando en cómo hacemos de manera urgente para fomentar un plan de contención, para reforzar el plan de contención que se viene haciendo vía DNU, pero que necesita necesariamente el Congreso para tomar las decisiones tributarias que hay que tomar para alivianar y desahogar a las empresas, y por el otro encarar un plan serio de reactivación económica con normas que sean debatidas y consensuadas, ¿no? En cuanto al impuesto, que todavía la verdad que no lo hemos visto oficialmente y hay circulando muchísimas versiones, yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta es que tiene muchas deficiencias técnico-jurídicas, ¿no? O sea, es un tributo, como bien vos decías, que ya se está sumando a algo que ya tenía un aumento de casi del 800% en lo que son bienes, por lo menos del exterior, que se decidió en diciembre. O sea, estamos metiendo más presión tributaria sobre un patrimonio que ya fue grabado en su momento, en diciembre ya fue aumentado. Los países que hablan de imponer impuestos a los patrimonios, y no son los países, no son los gobiernos los que están pensando en esto, sino los partidos de la oposición que están pensando como propuesta imponer impuestos a los patrimonios, países como España, como Brasil, como Italia. Pero en esos lugares hoy no tenés un impuesto patrimonial a nivel nacional como nosotros tenemos bienes personales. Entonces, ya esa bala la gastaste en diciembre, ya aumentaste el impuesto. No veo que uno pueda cargar, aun cuando la doble imposición es cierto que no es inconstitucional, es antieconómica, y por eso existen los convenios de doble imposición internacional, porque nadie quiere esa presión impositiva, ¿no? Y después, bueno, hay que ver la catarata, vos decías de la recaudación, ¿no? O sea, vos fíjate que están pensando con este impuesto recaudar alrededor de 3.000 millones de pesos, y mientras tanto se gastaron unos 6.000 millones para negociar ante la SEC la renovación de la deuda externa, que todavía no sabemos bien si iremos al default o no. La verdad que si íbamos a ir al default se podrían haber ahorrado esa plata, ¿no? Y no necesitábamos este impuesto. Pero además de eso, ahí vas a generar no solamente costos de control y de poner en marcha este impuesto nuevo, sino que además le generas mayor costo al contribuyente, porque es otra vez otra declaración jurada más, otra vez el pago al contador. O sea, la verdad,
no se entiende, pareciera como que estamos fuera de foco. Yo sí creo, y la verdad que desde el Congreso venimos trabajando con el PRO y por el cambio en dos grandes áreas, ¿no? O sea, en dos grandes temas, digamos. Por un lado, reforzar, como les decía, el plan de contención, y ahí desde lo fiscal, por ejemplo, nosotros presentamos desde el bloque de diputados un régimen de emergencia fiscal, que si bien, y esto porque justamente para que sea una propuesta viable al Poder Ejecutivo, porque entendemos lo difícil de la situación, no se pensó en postergar el pago de obligaciones fiscales. Lo que sí se pensó es darte un desahogo, ¿no? ¿Y cómo lo haces? A través de la suspensión de las ejecuciones fiscales por 180 días, la suspensión del cómputo de los intereses por mora hasta por lo menos 90 días después de que se levante el aislamiento, dándote una ventana de desahogo donde lo único que te quede es la deuda del capital, y después un plan de pago sobre esa deuda de capital que ya no necesita hacer una moratoria porque ya no tendría quita de intereses, sino que lo que tenés es una mochila de capital que tenés que refinanciar, un plan de pagos en donde vos tenés una espera, 24 cuotas y una tasa diferencial. Eso como una forma general para el desahogo inmediato, ¿no? Y eso de la mano, a su vez, de un incentivo a aquel que sí puede pagar y afrontar en tiempo y forma el pago de sus obligaciones, dándoles una zanahoria, ¿no? De, bueno, una reducción inmediata del 5% sobre el total del impuesto que te queda por pagar, o la posibilidad, si no, de reducir hasta un 10% ese impuesto a pagar, pero a través de un bono fiscal a 12 meses, ¿no? Que vos lo podrías utilizar para el pago de obligaciones fiscales, cualquier tipo de otras obligaciones fiscales que tengas, ¿no? También en ese paquete lo que teníamos era una exención en todo lo que es monotributo, en todas las categorías del monotributo, por 3 meses. Y finalmente no, mentira, pero bueno, también estaba dentro de ese paquete la posibilidad de reducir anticipos a las ganancias de todo lo que te quede por vencer para el próximo año. Y en última instancia también para todo lo que es argentinos varados en el exterior, un mecanismo de devolución del impuesto país. Porque también entendíamos que había que darle respuesta a esta gente que hoy en día todavía hay mucha gente que no ha podido ni siquiera volver. Ese proyecto se presentó el 3 de abril, todavía no ha tenido trámite siquiera, ustedes saben que el Congreso ha estado paralizado hace bastante que está paralizado, y recién las primeras sesiones, la primera sesión, digamos, oficial se hizo la semana pasada. Esperemos que tenga tratamiento inmediato. La otra parte del paquete de contención es un proyecto que se presentó desde Juntos por el Cambio, de una moratoria ya más amplia, no como la moratoria que tenemos hoy en día, sino para todos los contribuyentes y para obligaciones vencidas hasta el 30 de abril de este año, ¿no? O sea, pudiendo ya meter parte de la deuda que uno tiene hoy en día, ¿no? Después, en segunda instancia, sí creo que tenemos que trabajar, como dice Leandro, en un plan de reactivación ya más a mediano plazo, en donde el gobierno tiene que pensar en fomentar la actividad económica, de abril, ¿no? O sea, si la URE sacó un informe donde hacía como una comparación de las medidas fiscales aprobadas por la gran mayoría argentina, no estaba en ese informe en ese momento, pero lo que te muestra el informe es que la mayoría de los países lo que intentaron hacer es tal vez no condonar impuestos, pero sí mejorar la situación financiera del capital, ¿no? Entonces,
plantear diferimientos, prórrogas, acelerar, incluso en algunos países se aceleraron los mecanismos de reintegro de impuestos, cosa que en Argentina los reintegros de exportación sabemos cómo están. Claro. Entonces, sin reducir las proyecciones de recaudación del fisco, mejorar la situación financiera y el estrés financiero que están teniendo todas estas las compañías y las personas físicas también en general, ¿no? Se enfoca en vez de en el Estado saliendo a apoyar a determinados sectores, que también es súper válido, de hecho, en el propio sector privado reactivándose o generando movimiento en la economía, ¿no? Es una visión totalmente distinta. Yo lo que... Y bueno, y es que ahí tenés que encararlo de forma integral también, ¿no? Porque ahí vas a necesitar todo, un programa de reforma laboral serio que incentive la reinserción y la formalización de toda la gente que va a quedar en situación de desempleo. Vas a necesitar una reforma de administración nacional seria que tendiente a reducir el gasto. Vas a necesitar medidas tendientes a la expansión del crédito y a nivel fiscal, por un lado, para mí, como lo veo, hay que priorizar en el Congreso proyectos que pongan foco en las pymes, en darles desahogo e incentivo a la rápida reactivación, y en los sectores económicos con mayor efecto multiplicador, ¿no? O sea, un buen programa de incentivos a la construcción, un buen programa en economías regionales, salir rápido, inmediatamente con la Ley de Economía del Conocimiento, que la dejaron suspendida hace 5 meses, y después ya en el mediano plazo fundamental, coparticipación federal y empezar a pensar en salir de este esquema de coparticipación que tenemos hoy vertical para ir a un esquema de coparticipación horizontal donde los incentivos queden alineados, porque si yo, provincia, tengo la potestad tributaria, cuando quiera aumentar mi gasto provincial, voy a tener que aumentar mis impuestos, y entonces lo voy a pensar 2 veces, porque el precio de aumentar mis impuestos me deja en desventaja respecto de la provincia vecina. Entonces, empezar, yo creo que realmente es un momento para repensar la Argentina. ¿Me escuchan? Yo soy muy pesimista respecto a eso, porque creo que, y va al tema del impuesto. Para mí el impuesto de los bienes personales es un punto. Creo que hay algunos, mientras nosotros nos empeñemos en combatir al capital, y hemos sido muy exitosos, extremadamente exitosos en los últimos, desde 1930 en adelante, donde empezaron los temas, yo creo que es imposible. Y creo que hay una gen en la dirigencia argentina que cree en eso. Y por eso cuando vos me decías, Martina, políticamente cómo es, yo creo que políticamente para la mayoría de la gente, por eso se hace también, porque se ve como que es completamente gratis. Aumentar los impuestos a quien tiene dinero es hasta lógico, es hasta moral, digamos, tiene una parte que ¿quién se puede oponer? El tema es, digamos, a partir de qué base. Llega un momento que no tiene sentido, y creo que Argentina entró a esta situación, como decía Jimena, con algunas balas ya gastadas. Si hubieses puesto bienes personales de vuelta ahora, como una medida de emergencia o un impuesto anual que es por una vez, podrías aceptarlo. Pero yo sinceramente, cuando miro los debates argentinos, y esto no tiene nada que ver con si de frente de todos cambiemos, es la dirigencia argentina, creo que hay un egocentrismo increíble respecto de lo que se cree que se necesita para que la gente esté mejor. Y lo que se necesita para que la gente esté mejor es inversión y empleo formal. Y sin eso no hay tutía.
Entonces, todo lo que estemos haciendo en contra de eso, alguien me preguntaba recién por la renta financiera. Yo el impuesto a la renta financiera me parece súper lógico como impuesto, porque digo, la verdad que existe en otros lados del mundo. Ahora, es muy posible que en algún caso, yo en el caso de Argentina, lo puedo decir ahora, no me parece que era una buena medida, porque claramente si vos tenés que tener una gran capacidad de inversión en el corto plazo, no me parece que le tengas que poner un impuesto a quien tiene que invertir, digamos, porque estás interesado en que haya desarrollo del mercado de capitales, etc. Entonces, yo soy hoy pesimista respecto a que la Argentina aproveche la oportunidad, pero no tengo ninguna duda de que hay una, digamos, ¿no? Y hay una que no la había hace tiempo, por una serie de razones y por, de vuelta, lo que está, ojalá el gobierno pueda cerrar un acuerdo con los acreedores, le va a dar un espacio que por lo menos el gobierno anterior no tuvo. Y hablando justamente de reactivar la economía, hizo mucho ruido en su momento cuando se suspendió el régimen de promoción de la industria del conocimiento. Era una medida que en general en el mercado, más allá del cambio político, no se esperaba. Entonces, si nos pueden comentar un poco su visión de eso y en qué están las cosas hoy en día. Ahora puede hablar un poco mejor porque está ahora el dictamen nuevo. Yo creo que, sinceramente, todavía no le encontré la lógica económica de lo que se hizo, más allá de una lógica política. Y bueno, si es política y ya yo aprendí en el poquito tiempo que me tocó estar con la política que la ley de la gravedad uno la puede cuestionar sin problema, con lo cual si es política ya no me meto. Del lado económico nunca vi la lógica de retrasar, desarticular, repensar algo que se había votado hace 6 meses con un gran apoyo. Y no podría pero estar más de vos podés tener acuerdo. De más, hecho, el proyecto se había votado en mayo del 2019 por unanimidad y cuando entraba en vigencia, que era el 1 de enero, salen con una resolución del Ministerio de Producción a suspenderlo, con la excusa supuestamente de que necesitaban tiempo para analizar y procesar sus solicitudes de adición al régimen, y acto seguido, en febrero, presentan un proyecto de reforma. Y cuando uno analiza las reformas que finalmente se consensuaron, porque es verdad que salieron primero con un proyecto un poco más ambicioso, pero lo que finalmente hoy se está aprobando, y la verdad que ahora cuando uno habla con Argencom, con el resto de las cámaras y demás, te dicen, no me importa, saquen la ley ya, necesitamos que entre en vigencia, es lo único que les importa, pero los cambios no han sido cambios que realmente uno veía que había que necesariamente cambiar la ley, ¿no? Achicaron requisitos, o sea, mejoraron los requisitos de capacitación, con un sesgo para micro, pequeñas y medianas empresas, para de alguna manera mejorarle a la micro la posibilidad de entrar en los beneficios, lo cual es una buena medida. Excluyeron la posibilidad del autodesarrollo cuando se calcula el monto global para calcular lo que es la actividad principal. Eso, la verdad que es algo que a nivel externo era un incentivo importante. Y el punto más por ahí cuestionable es que sacaron finalmente lo que es la estabilidad de la carga tributaria total y fueron por un concepto bastante vago, que es la estabilidad de los beneficios. Por supuesto que mientras dure la vigencia de la ley, los beneficios existen, con lo cual tampoco se entiende muy bien qué significa eso de estabilidad de los beneficios. Sí, es verdad que, bueno, han hecho cambios en lo que era el beneficio de contribuciones patronales, metieron una agenda de género, mejoraron el bono fiscal en el caso de que tengas mujeres contratadas o discapacitados o en zonas desfavorables. Lo de las zonas desfavorables me parece que está bueno porque te permite, hay un incentivo a la federalización. Pero bueno, también pusieron un cupo, o sea, a partir del segundo año de vigencia, ese bono fiscal va a tener un tope, que lo va a fijar el Poder Ejecutivo. Después, en impuesto a las ganancias, bueno, que la alícuota reducida del 15% que tenías en la ley original, fueron a una reducción del 60%
sobre la actividad promovida, lo cual hace que tengas que estar de vuelta mirando, bueno, qué es lo que aloco a actividad promovida. ¿Cómo? Hablando de carga de cumplimiento. Eso va a aumentar un montón. Tremendo, porque vas a tener que tener una doble contabilidad, vas a tener que estar mirando qué es lo que puedo alocar a actividad promovida y qué es lo que no puedo alocar y va con alícuota plena. Lo mismo te pasa en contribuciones patronales, ¿no? Vos el bono de crédito fiscal lo vas a poder utilizar, vas a poder sacar el bono de crédito fiscal, que es el equivalente al 70% de las contribuciones patronales que tendrías que pagaste, pero respecto de aquellas personas afectadas a la actividad promovida. ¿Y qué es la persona afectada a la actividad promovida? Es bastante, la verdad que es bastante engorroso. Y después sí es verdad que mejoraron algo que tenía un error técnico a la ley, que era el tema del tax credit, y sé que se discutió bastante porque obviamente que era un beneficio enorme, pero tiene que ver con un concepto mucho más técnico, me parece. La ley que se votó en mayo te permitía computarte los impuestos que te hubieran retenido o que hubieras abonado en el exterior por rentas de fuente argentina. La razón de ser de los convenios de doble imposición tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cuando vos tenés rentas que pueden entenderse argentinos o de otro estado, firmás un convenio de doble imposición para que no graben en los dos estados y vos de alguna manera peleás por la potestad tributaria de esa renta. Si yo, Estado Nacional, en una ley del Congreso, reconozco un crédito fiscal sobre una renta que entiendo que es de fuente argentina, estoy resignando potestad tributaria unilateralmente, sin un convenio de doble imposición. Entonces, en realidad ahí lo que hay que buscar es aumentar, esto es una cuestión técnica, ¿no? Pero uno debiera tender a aumentar la red de convenios para que esta situación no se genere, y como una zanahoria para no sacarle del todo este incentivo, generaron esta idea de la posibilidad de deducir el gasto, deducirte como gasto lo que vos pagues en el exterior, que obviamente contablemente no es lo mismo, pero por lo menos es algo. Me parece que desde el punto de vista técnico fue una buena solución. Bueno, esperemos que prospere, que avance rápido el trámite legislativo. Ayer tuvo dictamen ya en mayoría de las dos cámaras, lo que es la Comisión de Telecomunicaciones y la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados. Se esperaba que esta semana, yo no sé si mañana habrá sesiones, pero se espera enseguida que se vote en el Congreso, en diputados, que tenga media sanción en breve. Que pasemos a otro tema, me gustaría responder, porque están atados a las cosas que hemos hablado. Jorge preguntaba sobre los mecanismos de retención y percepción de las provincias, y la verdad que sí, estoy completamente con vos. Ahí el Fisco Nacional es completamente impotente para poder lograr que las provincias cambien sus retenciones y percepciones. Lo único que se puede trabajar es en conjunto. Te digo, la estrategia que estábamos siguiendo nosotros, no se está siguiendo ahora, pero lo que nosotros estábamos haciendo era tratar de integrar la recaudación de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, para mejorarle la situación al contribuyente que pagase una vez. Por ejemplo, no sé, en Córdoba, nosotros llegamos a hacer 4 o 5 provincias en el monotributo, que en Córdoba tenías que pagar 3 veces el monotributo, municipal, provincial, nacional, lo integramos en una vez. A Córdoba le subió 51% la recaudación del monotributo, y lo que queríamos hacer nosotros es hacerlo con todas las provincias. Obviamente hay recelos históricos de que qué pasa si AFIP me recauda el impuesto y el día de mañana no hay alguien como vos que es racional y viene otro y me desconecta. Todas esas cosas, nada reemplaza el tiempo y la confianza en que se va trabajando juntos, pero la zanahoria que nosotros estábamos poniendo para
integrarnos en lo que era la declaración jurada de IVA, que con Córdoba estábamos trabajando para lanzarla en marzo, era decir, yo te doy todo mi back office para que vos puedas recaudar IVA a través de mi plataforma y el contribuyente solo paga una vez, paga, digamos, todos tus ingresos brutos cuando paga mi IVA, que eso para el fisco provincial es un montón de plata. Generalmente le evaden menos a la FIP que al fisco provincial. A cambio de eso, tenemos que encontrar un acuerdo para que reduzcas tus percepciones y retenciones. Es decir, si yo te voy a dar plata por un lado, ayúdame a que al contribuyente le mejoremos la situación. Eso es lo único que por lo menos a mí se me ocurrió, de poder trabajar con las provincias. Es una negociación, tienen esa potestad y, como decía Jimena, no hay esa sensación, digamos, de que tenés que atraer el capital. Entonces, básicamente, cuando se logró eso, que fue en el pacto fiscal, que el ingreso bruto iba a desaparecer en 2022, voló por el aire a fin de año. Entonces, como sociedad, no terminamos de darnos cuenta de que si nosotros no hacemos a las empresas rentables, no hay capacidad de que la plata institucional, la plata en serio, vaya a los mejores proyectos. Entonces, estamos condenados a vivir con una tasa de capital alto. La tasa de retorno que pide cualquiera para invertir en Argentina es alta y eso te condena a salarios reales bajos. Y así nunca le vas a poder dar a tu población una mejora sustancial en el tiempo. Mientras no salgamos de ese dulce de leche mental que tenemos en la Argentina, es imposible que mejoremos en forma sustentable. Quería agregar ese tema. El dulce de leche mental. En los últimos días trascendió alguna opinión de una diputada del Frente de Todos, de Fernanda Vallejos, de estatizar acciones de compañías que recibieron en las últimas semanas la ayuda estatal para paliar la crisis. Creo intuir su respuesta, quiero de todas formas que me la confirmen a su opinión, y por otro lado quería preguntarles si creen que esta idea tiene cierto recorrido, especialmente vos, Jimena, ahí en las cámaras, o es simplemente una idea aislada de un economista independiente. Yo primero voy a hablar de la idea y después me parece que las ideas tienen que... Uno no puede opinar sobre las ideas sin pensar en el contexto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Y esto va también para la ortodoxia liberal, digamos, que muchas veces ha inundado parte también de nuestro gobierno, digamos, en donde se crean escenarios tipo finlandeses y vivimos en Argentina, y se terminan aplicando recetas que funcionaron en otro lugar y otro no. Lo que dice Fernanda tiene algo de lógica en los sentidos, cuando uno lee su declaración, es verdad que en el bailout del 2008, cuando el gobierno americano tuvo que, con TARP, que era el programa en ese momento eran $700 billones, parecía mucho, ahora al lado es un programita al lado de lo que lanzaron ahora, pero en ese momento, cuando en 2008, en el último trimestre, se están cayendo los bancos, se cae AIG y viene el gobierno, el Tesoro americano, y salva a los bancos, se queda en muchos casos, con acciones preferidas en aquellos bancos, que resultaron ser, al final, para el fisco americano una muy buena inversión, porque después el mercado se recuperó, y en el caso de AIG le terminó pagando en el 2012, haciendo una redención del instrumento, que para el fisco americano, para el taxpayer americano fue muy bueno. Ahora bien, yo lo planteo en Estados Unidos, digo, yo te voy a dar una ayuda, te voy a mantener en pie, necesito, digamos, en vez de darte la plata per se, te la doy para, de alguna manera, yo tengo que tener algún retorno. En ese caso tenía mucho más lógica también, porque se veía que era un sector de la economía que había tenido un comportamiento también descalibrado desde el punto de vista del control, y era un poco el moral hazard, ¿no? De decir, si los tipos de Wall Street han ganado fortunas y ahora encima hay que hacer para que no se fundan, bueno, algo me tengo que llevar. Entonces, tenía una lógica. Distinto es en un lugar en el cual venimos que hace 11 años, 12, en el 2008, se estatizaron los fondos de pensión, el Estado se queda con las participaciones, te mete directores dentro de tu compañía y te ponen globos diciendo que tu empresa miente,
y te toman por rehén la asamblea de accionistas. Entonces, ¿cómo va a reaccionar una sociedad cuando vos le proponés una idea de esa naturaleza? Lo primero que piensa, dice, me manejan la empresa, porque ese es el antecedente. Entonces, de vuelta, la idea puede llegar a tener una lógica y habría que pensarlo, tal vez no que sean dueños, que sea un préstamo, con lo cual tenga alguna lógica. A mí me parece bien que si uno está ayudando a alguien en forma especial, pueda recuperar ese dinero. Ahora, claramente, cosas que se hacen en otro lado, donde hay una confianza entre ciudadanos y sus instituciones, que en Argentina se rompió, vaya a saber cuándo, en nuestra historia se rompió, es imposible plantear eso, porque obviamente vas a tener un montón de gente que la va a mirar del lado negativo con una agenda que cree que vas a querer el control. Escuché barbaridades de que querían ir a Venezuela. No es eso, pero tampoco se puede negar de que hay mucha gente que tiene ese antecedente. No me cabe seguramente ese presente. Habrá que ver cuál es el impulso que le querrá dar el Poder Ejecutivo. En cuanto a lo conceptual, no me queda mucho para agregar. Ahí estoy viendo un comentario de Jorge Gebhardt que me dice que no hay CDI con Estados Unidos y entonces esto del tax credit obviamente que afectaría en lo que es la exportación de servicios o la exportación de conocimientos a Estados Unidos. La verdad que sí, es un problema, pero no creo que la solución haya sido reconocer reconocer un tax credit cuando estamos hablando de renta argentina, ¿no? Se planteó esto de la deducción del gasto, que dentro de todo es algo, y bueno, y habrá que buscar firmar un convenio de doble imposición en algún momento con Estados Unidos, lo cual ya sé que es casi utópico. Y después me vi también ahí que preguntaban sobre qué posibilidades reales hay de judicializar este impuesto a los altos patrimonios. Si bien es cierto que es un impuesto por única vez, también es cierto que es un impuesto que recae sobre una renta, un patrimonio, ¿no? Digo, que ya está grabado con bienes personales, y habrá que ver en cada caso particular, porque así lo dijo la Corte, que hay que ir al caso concreto, el planteo de confiscatoriedad. Pareciera que sí, que es bastante lógico y bastante probable. El gran problema que vamos a tener ahí es que hay que ir al caso concreto, ¿no? O sea, cada persona que se sienta damnificada tiene que ir a juicio, lo cual genera mayores costos al contribuyente para reclamar algo que tiene derecho a reclamar. Lo que escribe ahí, obviamente, de vuelta, por eso las ideas y su contexto. Una cosa es cuando eran 4 bancos y A y G, y uno podía manejar el tema, y ahora toda la economía obligados a cerrar, con lo cual son ideas que son románticas, pero después la implementación de eso es imposible, y tiene razón que no es de vuelta que vos elegiste un comportamiento de negocios descabellado y el Estado te tuvo que venir a salvar, entonces es importante que tenga una retribución, sino que te cerraron la economía y no pudiste cerrarla, no desde el punto de vista del comercio internacional, sino desde el punto de vista de poder abrir, digamos, tu negocio. Así que creo que Daniel tiene razón en ese punto. Finalmente, un punto que Iliana levantaba en su momento y no respondí, el tema del ajuste por inflación. Y por qué en ese momento y cuán importante era. Yo creo que es uno de los grandes temas, digamos, del impuesto inflacionario en la Argentina, destruye el equity. Y la verdad que sin un ajuste por inflación de los balances es imposible acumular capital, con lo que eso significa para después tener estructuras de capital más lógicas con los bancos, cuando te hacen los test de valor de libros, etc. Ahora, para que te des una idea, en el momento en que el ajuste por inflación, si se aplicaba todo de una vez, de vuelta, no te voy a hablar en pesos porque los montos que yo te digo ahora parecen ridículos, pero bueno, en ese momento eran importantes. Era un mes de recaudación de IVA. Nuevamente, la recaudación, 1/3 de la recaudación nacional es el IVA. Pensá que el 8% de eso, o sea, un 2.4%, 2.5% de la recaudación,
te impactaba en el ajuste por inflación de ese primer año. Y de vuelta, en un escenario en que no había ni un peso, era imposible. Al final fue el Congreso el que terminó legislando eso, pero es una decisión muy incómoda. ¿Y para dónde crees que debería mirar la administración hacia proyección, a este contexto de escasez de capital? ¿En qué tendría que pensar desde el punto de vista impositivo a futuro? Si querés, hay algunas cosas que te alteran las prioridades, como por ejemplo, yo creo que todos los estados, el gasto en salud en los próximos años va a estar mucho más escudriñado que lo que era en el pasado. Pero hay otras cosas que no cambian. Yo te diría que todo lo que es bajar el costo de cumplimiento, mejorar el capital, cualquier cosa que hagas para mejorar el capital de trabajo de las empresas argentinas, a todos los niveles, eso tiene que estar en tu agenda anteayer, en marzo del año pasado, de este año y del año que viene. Lo que sí yo estaría haciendo muy claro, si yo estuviese en esa posición, pondría a los equipos a ver, y hay un montón de maneras de hacerlo porque uno es miembro de distintas organizaciones, yo querría saber qué están haciendo todos los países emergentes desde el punto de vista de sus políticas tributarias y tratar de asegurarme de que no me estoy perdiendo nada desde el punto de vista de incentivar mecanismos para la contratación de gente cuando se salga de esto y para el deployment de capital. Yo qué sé, te doy un ejemplo concreto de cuando la política, la primera vez que me pegué de bruces con la política, un ciudadano normal como vos y yo, reforma del mercado de capitales, yo no estaba en la FIP. En la reforma del mercado de capitales teníamos la figura del REIT, que básicamente estos fondos cerrados que te permiten postergar los impuestos, diferirlos en el tiempo a cambio de dejar la plata dentro del fondo. Ideal para invertir en real estate, torres de celular, cosas de infraestructura que tienen un perfil de cash flow de largo plazo, que es lo que necesita Argentina, ¿no? Armamos el proyecto, llegamos al Congreso, lo vamos a votar. Un diputado muy famoso de la oposición me dice, no podemos votar así. ¿Por qué? Y porque yo no puedo quedar votando algo a favor del capital. Yo le tengo que dar algo a los muchachos. Me tenés que dar algo para lo discursivo. Yo no sabía que era eso. Y para los muchachos era que al final lo dejamos como vivienda social. El REIT se puede usar para vivienda residencial, social. Lo matamos. Pero los muchachos tranquilos. Entonces, mientras nosotros sigamos pensando en el presente de los muchachos y no en el futuro, y hagamos ese tipo de decisiones en el Congreso, no va a haber capacidad de poner capital a trabajar. Eso es lo que yo estaría mirando hoy. Y de hecho ya en contratación de personal somos muy poco competitivos con otros mercados como Colombia, Chile, etcétera, que son significativamente más sencillos para la contratación y también para la carga para el empleador. ¿Querés que veamos algunas? Sí, nosotros, Leandro, Jimena, en la última semana que difundimos esta charla, hemos recibido algunas consultas a nuestra casilla de correo, hemos resumido las más interesantes, en particular y en cuanto a su gestión en la FIP. Nos preguntan por qué nunca se concretó el proyecto para el paso del monotributista al régimen general y no sea tan abrupto. Diana, y por hacer... ¿Por qué no se concretó el paso entre el monotributo y el régimen general? A propósito. El proyecto de ley 2.0. Realmente... ¿Cómo respondértelo de una forma políticamente correcta? Creo que por la miopía de ciertos dirigentes, y no estoy hablando de la oposición. Básicamente, es no entender, yo creo que mucha gente que está en los puestos de liderazgo en Argentina nunca en su honrada vida tuvo que hacer negocios, nunca tuvo que pagarle a alguien, nunca tuvo que ganar un contrato, nunca tuvo que ganar un cliente. Nunca tuvo que vender mejor que el competidor, entonces no tiene ni idea. Entonces, cuando vos mirás el régimen del salto del monotributo
al régimen general. Es imposible. Entonces lo que terminás teniendo es el enanismo fiscal. Hace 20 años tenías 1 millón de monotributistas y 1 millón de responsables inscritos en IVA. 20 años, 1 millón y 1 millón. Hoy, 20 años después, tenés 3,5 millones de monotributistas y 1 millón de responsables de inscritos. Entonces, ¿cómo puede ser? Y porque hay un montón en los monotributistas que te llegan hasta ahí y después no siguen, porque si seguís caes en un abismo fiscal. Entonces, si no entendemos eso, y la reforma estaba lista, era la ley PYME 2.0, se la presentamos al presidente, estuvimos listos muchas veces, y no se lanzó, no se pudo. Entonces, de vuelta, desde el punto de vista de como una política, es súper lógica. A medida que vos tributás, que vas creciendo, bueno, tributa más, pero dame un recorrido en el cual me conviene crecer, y hoy no te conviene crecer. Entonces, cuando no vemos esas cosas, le estamos haciendo un mal al tipo que empieza una compañía, va creciendo. Y yo, ¿sabés qué? Para la presentación de esa ley, me busqué una farmacia en Aedo a la que yo iba de chico y buscamos los números, ¿sí? Y cómo le cambiaría la vida. Y veías, digamos, una empresa de seguridad, una farmacia, gente de carne y hueso, que son el 90% del empleo, el 80% del empleo. Y estaba clarísimo que vos tenías que cambiar el régimen para pequeñas compañías. Y si no se cambia, lo empujás al negro. Y el tipo, si no trabaja así, no va a poder tener rentabilidad. ¿Querés leer la pregunta de Liliana? Me olvidé que era lo que me estaba preguntando Liliana. Ahora miro. Que nos debemos una ley de coparticipación seria y no seguir emparchando. Y es cierto, desde el 96 que nos debemos una ley de coparticipación seria, porque así lo dijo la Constitución del 94. Es un poco lo que les planteé hace un rato, ¿no? Yo creo que realmente es fundamental ese debate. Bueno que estás, me acuerdo cuando Teresa vino a mi oficina por primera vez y me trajo toda una lista de cosas que teníamos que cambiar, y tenía razón, sin duda. Pero a ver, una de las cosas que me ha pasado en Argentina en estos 4 años es que empezamos hablando de una cosa y enseguida el tema se vuelve tan amplio que es difícil de hacer algo. Rompamos el tema en sus partes. Empecemos por lo simple. Y lo simple, de vuelta, vuelvo al capital de trabajo, vuelvo al costo de cumplimiento. Alguien me preguntaba ahí el tema de ingresos brutos. La reforma fiscal del final del 17 incluía un pacto fiscal en el que ingresos brutos desaparecían en 2022. Hagamos eso, no vamos a nada. Después vemos cómo pero hagamos alguna cosa, porque si no, el continuo devenir de cambios, lo que termina pasando es que si yo mañana tengo que comprar, de vuelta, voy a la empresa esta de torres de celulares y tengo que hacer un proyecto a 10 años, la tasa de retorno que voy a pedir es muy alta. Entonces el precio del activo va a ser bajo y no se va a generar el empleo que se hubiese generado. Entonces, el mantenimiento de algunas políticas, por más que no sean las óptimas, como la ley del conocimiento, si no lo haces, es imposible planear. Entonces, estamos atrapados en la táctica permanente del corto plazo y el arbitraje. Y es así, es imposible de que 45 millones de personas en 5 años, en 10 años, miren para atrás y digan, estamos mejor. Leandro, queríamos agradecerles la participación, llevamos 1:10, habíamos pensado en 45 o 50 minutos, pero sinceramente creo que fue muy interesante y valieron la pena esos minutos de más. Fue un placer para nosotros, no sé si quieren agregar algo más, si no damos por concluidos esta charla. Quiero agradecer, alguien decía ahí, ¿qué pensás en el corto plazo respecto de la emisión, etcétera? Yo creo que, como lo dije al principio de la charla, en el corto plazo no le puedo reprochar mucho al gobierno, porque realmente entró a la crisis con muy pocas herramientas, por H o por B, por Z,
y está haciendo lo que puede. Y creo que del lado de la salud hizo las cosas muy bien para protegernos a todos y bueno, los resultados están a la vista. Y del lado del asistencialismo, como decías vos, al principio creo que se tomaron las medidas correctas, alguna más o alguna menos. Nuevamente, ya éramos un avión que estaba volando a baja altura cuando entramos a esta turbulencia, como Argentina. Con lo cual, si no pensamos en esto en forma como sociedad, digamos, como formadores de opinión, como profesionales, en términos de una posibilidad de refundar los próximos años de la Argentina y tratar de crear las condiciones para que nuestros hijos estén mejor, va a ser algo que cuando miremos a 20 años vistas nos vamos a arrepentir de que perdimos esa oportunidad. Y ojalá que se iluminen los que hoy están en esas posiciones de poder y de decisión, que sé que no es fácil, sé que es muy complicado. Me pasó a mí que convicciones que uno tenía de cosas que tiene que hacer, después se retrasan, pero sin duda están en la posición para poder cambiar la realidad. Así que muchas gracias. Esperamos verlos pronto en una charla. El resto de los asistentes les comentamos que las próximas semanas tenemos ya pensado y planificadas charlas vinculadas a diversidad e inclusión. Estamos tratando de cerrar ese tema y también con autoridades de la Inspección General de Justicia para ver y analizar normativa en materia societaria. Muchas gracias de nuevo, Leandro. Muchas gracias, Jimena. Y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.